Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el desarrollo de ejercicios de este tema de fuerzas y pues hoy vamos a hacer ejercicios referentes a un escenario que deben de ustedes saber cómo calcular y es referente al tema de planos inclinados. Entonces el día de hoy vamos a intentar hacer al menos unos dos ejercicios referentes a un análisis que debamos de hacer con planos inclinados. Entonces, debemos de saber de que este tipo de movimientos deben de estar correlacionados con lo que les mencionaba cuando hablábamos de la teoría, en base a pues que obviamente cuando un objeto se mueve en un plano inclinado, este lo hace a través de dos ejes de movimiento, en el eje X y en el eje Y. Pero obviamente ese movimiento bidimensional se realiza si pues nosotros estuviéramos en un marco de referencia que no fuera en el mismo plano de inclinado. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les mencionaba de que esto, haciéndolo de esa manera, complicaba la resolución del ejercicio, al menos para las ecuaciones que al menos hasta ahora nosotros manejamos, ya que pues se iban a generar más incógnitas de las ecuaciones disponibles que tendríamos. Entonces, si se pudiera decir así, virtualmente sería imposible resolver un ejercicio ahorita a este punto bajo este marco de referencia, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es reubicarnos, ¿verdad? Y colocarnos en el marco de referencia del plano, del plano inclinado para que con ese marco de referencia en ese punto, pues nosotros podamos am, analizar el movimiento como si fuera unidimensional. Y eso, y eso ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a evaluar un escenario unidimensional si claramente el objeto pues tiene su comportamiento bidimensional? Entonces, obviamente, el hecho de cambiar de marco de referencia, jóvenes, y eso quiero que lo tengan bien claro, el hecho de cambiar de marco de referencia no va a cambiar por ningún punto las condiciones cinemáticas que pueda tener un objeto. Y esto incluye hasta el desplazamiento, ¿verdad? Ya que pues recuerden que en física, am, salvo ciertos escenarios especiales donde pidan, pues, qué sé yo, una Y final o una Y inicial en específico, o una X final o una X inicial, que pues obviamente estos son los únicos valores que son modificables a la hora de cambiar un marco de referencia. Am, Lejos de eso, pues, no importando el marco de referencia que nosotros tomemos, los desplazamientos van a ser iguales y por ende las velocidades, aceleraciones, inclusive las fuerzas. Entonces, en ese sentido, si nosotros colocamos nuestro marco de referencia sobre el plano inclinado, no significa que las fuerzas que están interactuando sobre el objeto desaparecen, todo lo contrario, ¿verdad? Es un análisis que nosotros vamos a hacer en base a las fuerzas que se están dando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues vamos a intentar resolver algún ejercicio. Nos vamos a nuestro hoja de ejercicios de objetivo mínimo. Y solo quiero ver qué ejercicios hay, así que estén un poco sencillos, que hablen de este tema. Solo déjenme revisar. 526. No, 526 no habla de plano inclinado. Ujú. Sobre una superficie horizontal, no, tampoco. 30. Las rocas deslizan en la base de una colina, que se eleva por arriba. Ok, ajá. Intentemos hacer el problema 530, que este nos habla un poco sobre planos inclinados. Am, Vamos a nuestro libro. Entonces, 530, aquí está. Y nos dice de que algunas rocas que se deslizan eh, se aproximan a la base, dice acá, de una colina con una velocidad de 12 metros por segundo.
Y dice acá que la colina se eleva a 36 grados por arriba del horizontal y tiene coeficientes de fricción cinética y estática de 0,45 y 65 respectivamente, con las rocas. Y nos pide acá calcular la aceleración de las rocas conforme suben por la colina. Y dice que acá en inciso, una vez que una roca alcanza su punto más alto, permanecerá ahí o se deslizará cuesta abajo. Si permanece ahí, demuestre por qué. Si desliza abajo, calcule su aceleración cuesta abajo. Bien, entonces, vean que aquí a pesar de que nos hablan de una colina, lo vamos a analizar igual con el modelo de plano inclinado, ya que por el simple hecho que el ejercicio nos diga que la superficie tiene una inclinación, entonces ya este modelo lo tenemos que tomar con ese enfoque, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir aquí el número del problema, 530. Y bueno, vamos a imaginar el escenario, ¿verdad? Siempre recuerden que esto es sumamente importante, imaginarse cómo está realizándose el movimiento. Entonces, las rocas vienen por aquí, ¿verdad? Vamos a dibujar 3 marcas importantes. Y ahí están, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, según el problema, esta colina tiene 36 grados arriba del horizontal, o sea que este ángulo que está aquí son 36 grados, ¿sí? Bien, entonces, el problema en ningún momento nos dice cómo está realizando el movimiento la roca mientras está en la superficie horizontal. Solo lo que nos dice es de que éstas se deslizan. Vean, aquí dice acá en el enunciado, algunas rocas que se deslizan. Se aproximan a la base de una colina con una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces, para empezar aquí, jóvenes, esto deben de tener bien claro de que cuando nosotros hemos realizado ejercicios de cinemática en la cual los objetos pierden velocidad, esta pérdida de velocidad es por el hecho de que no hay un coeficiente de fricción y por ende no hay una fuerza de fricción que, que genere una reducción de la velocidad. O sea, en este sentido, cuando nosotros tenemos un escenario donde un objeto pierde velocidad, es por el hecho de que hay presencia de fuerzas de fricción en la superficie. En cambio, cuando un objeto no pierde velocidad, o sea que mantiene su velocidad constante, es porque no hay una fuerza de fricción que haga que el objeto frene su movimiento. Entonces, en este sentido, interpretar la palabra deslizar significa de que la roca viene desde este punto, la roca viene desde este punto y viene con una velocidad que, según el problema, es 12 metros por segundo y también la va a mantener justo antes de comenzar la superficie inclinada. Entonces, para que se entienda un poco mejor esto, voy a tratar de borrar esto para evitar que ustedes piensen de que es una superficie rugosa y esto es prácticamente una superficie lisa, ¿no? Entonces, obviamente, si la superficie es lisa, como les repito, la velocidad no tiene por qué cambiar, ¿verdad? Y obviamente la roca no está siendo sometido a una fuerza y por ende también si no hay una fuerza que esté empujando a la roca, entonces no hay razón alguna por qué pensar de que de 12 metros por segundo va a pasar a un valor mayor. Porque si no hay una fuerza presente, no podemos nosotros aducir.
de que hay una aceleración. Recuerden que solamente si hay una fuerza constante presente en el objeto, podemos nosotros asumir de que el objeto está siendo acelerado por la presencia de la fuerza. Pero aquí el objeto va con esa velocidad y llega a ese punto con 12 metros, ¿verdad? Y si no hay una superficie rugosa, entonces la velocidad la debemos de asumir que es constante. ¿Sí? Obviamente ya el problema me dice que cuando empieza a subir la colina, ahí empieza la rugosidad, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla el ejercicio de que hay, de hecho, dos coeficientes. Coeficiente estático, que obviamente es el más grande. Recuerden que el mu s tiene que ser más grande que mu k, ¿verdad? Por si no no se los dejan así como muy claro en el ejercicio. Entonces, de los dos coeficientes, el más grande tiene que ser siempre el estático, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo los coeficientes estáticos significa que pues obviamente hay una rugosidad. Y entonces cuando nosotros hagamos el análisis de fuerzas de la roca en la colina, vamos a tener que incluir esa fuerza de fricción, ¿vale? Entonces, vean que aquí nos preguntan cuál es la aceleración de la roca conforme suben la colina. Entonces, para eso, jóvenes, nosotros vean, cambiamos nuestro marco de referencia y entonces ya no analizaríamos, porque, o sea, si a ustedes les tocara hacer un análisis de la roca en la superficie horizontal, pues lo único que podrían graficar sería el peso de la roca y la fuerza normal que se está ejerciendo bajo ese modelo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasaría si ustedes vienen y hacen un análisis sobre el plano inclinado? Si ustedes hacen un análisis sobre el plano inclinado, entonces ustedes vendrían y pues bueno, hacemos este proceso de inclinar el plano y en este enfoque, pues nosotros siempre dibujamos al vector peso hacia abajo. Y aquí vean una relación geométrica que voy a mencionarlo para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que está pasando, ¿vale? Vean que podríamos nosotros decir de que este punto es donde está la roca y aquí viene el ángulo del plano inclinado. Pero por el hecho que yo sé que el vector W es un vector que va hacia abajo siempre, yo podría decir de que entre la superficie y el vector W siempre hay 90 grados. Entonces vean que aquí se forma, en este espacio de acá que voy a señalar, se forma un triángulo rectángulo, donde obviamente este valor de acá debería de ser, para completar los 180 grados dentro del triángulo, debería de ser este valor 90 menos teta. Pero al mismo tiempo, yo sé de que entre el eje X que acabo de dibujar por acá y el eje Y, entre estos dos ejes tiene que haber 90 grados. Entonces, pongámosle que este ángulo de acá sea el ángulo beta. Vamos a nombrarlo así, el ángulo beta. Y ustedes van a decir, pero ingeniero, por qué estamos queriendo encontrar el ángulo beta? Porque en teoría, beta más el ángulo que está ahí, que es 90 menos teta, tiene que dar igual a 90 grados. Entonces vean que si yo hago este arreglo y despejo para beta, me queda 90 menos 90 más teta. Entonces vean que aquí este 90 se cancela y vean que beta en teoría tendría que ser igual al mismo ángulo del plano inclinado. Entonces, esa es la razón del por qué yo quiero encontrar ese valor, ya que de una manera u otra, estos ejercicios exigen resultados que estén relacionados directamente con los datos iniciales. Y normalmente, eh, dentro de los datos iniciales está el ángulo de inclinación de la superficie. Entonces, por esa razón, con los ejercicios de plano inclinado, jóvenes, y entonces ya teniendo claro eso, vean que yo voy a borrar un poco todo esto. Ustedes por default, por esto que acabamos de demostrar, ustedes siempre el ángulo, o con eso, el ángulo que comprenda entre el eje Y y el vector W, siempre lo van a nombrar como el ángulo mismo del plano inclinado. O sea, esto de acá va a ser siempre teta.
sea, el ángulo medido desde el eje Y hacia el vector W. Siempre va a ser teta. ¿Se entiende eso, Juan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Buen tip. Así que pues no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque es el ángulo medido del eje Y. Entonces, esto implica de que a la hora de que ustedes vengan y quieran descomponer al vector W, ustedes vean, van a hacer aquí, obviamente el vector W cae en el tercer cuadrante, entonces ustedes eh, tendrían que generar una componente en X que vaya a la izquierda y una componente en Y que vaya hacia abajo. Y si ustedes descomponen a los vectores, a los componentes del vector peso bajo ese ángulo, lo tienen que hacer con aquello que les explicaba en su momento, cuando tocábamos el tema de vectores. Van a tener que descomponer la componente X, o con eso, la componente X, con el vector W, pero como es el ángulo medido del eje Y, esto sería W seno de teta, y la componente en Y tendría que ser W coseno de teta. Y esto lo tienen que tener bien claro a la hora de resolver ejercicios de plano inclinado, ¿sí? Las componentes van a ir expresadas siempre con estas relaciones trigonométricas, por el hecho que, como les digo, queremos jalar ese valor de teta y pues la manera más práctica es descomponer el vector a partir de este ángulo medido del eje Y, ¿sí? Entonces vean que ese sería el primer cambio. Luego, obviamente, si nosotros venimos y dibujamos la fuerza normal, recuerden que para nosotros la horizontal es el eje X, entonces este tiene que venir perpendicular siempre al plano, ya que la fuerza normal vendría en ese sentido, ¿sí? Entonces vean el cambio, ¿verdad? De lo que podrían ustedes analizar en el eje horizontal versus lo que ustedes van a analizar en el plano inclinado. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar este movimiento, vean que aparte de estas fuerzas, que ya descompusimos aquí en con las componentes y la fuerza normal, también se va a surgir el movimiento debido a la fuerza de fricción. Entonces vean que aquí el objeto, por el hecho de que va a realizar un movimiento en este sentido, o sea, yo sé que mi plano de movimiento va a ser en este sentido, yo voy a tener una fuerza de fricción que va a ir en contra de ese movimiento. O sea que si mi movimiento lo voy a estar generando a lo largo de este eje X positivo, entonces yo sé que mi fuerza de fricción, cinética obviamente, porque el objeto se está moviendo, viene a la izquierda. Entonces, vean que si la superficie horizontal que viniera, la roca fuera con fricción, pues yo también tendría que colocar una fuerza de fricción, ya que pues en este caso el movimiento se estaría dando en este sentido, entonces yo tendría que colocar una fuerza de fricción a la izquierda, ¿verdad? Lo único que vean que cambia con el tema del análisis de plano inclinado es de que el W lo descomponen por el hecho de que pues obviamente la componente W genera dos componentes una vez de que el objeto comienza a subir el plano. Ese sería como el cambio radical de pasar de un DCL horizontal a un DCL para un plano inclinado. Ese sería como el cambio más importante, ¿no? El descomponer al vector W en sus componentes X y Y. Cosa que no lo van a hacer si están en un plano horizontal, ¿verdad? Ya que pues W, vean, va dirigido totalmente hacia abajo, ¿verdad? ¿Se entiende ese cambio, joven, esa transición de un diagrama horizontal a un diagrama cuerpo libre sobre un plano inclinado? ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero, solo que yo tengo una pregunta. Sí, díganme. El X de T que está a la derecha del plano, en el primer cuadrante. Esto Sí, eso es... es el movimiento. O sea, eso Ah, no es un vector, es que por ahí va a empezar su movimiento la roca, ¿no? Entonces, por ok. eso la fuerza de fricción va en sentido contrario a ese movimiento. Pero Listo, gracias. esto no es vector, los vectores solo son eso. ¿Sí?
Ingeniero, tengo una consulta. Sí, dígame. En este ejercicio, ¿verdad? Que como la roca va subiendo, entonces la componente en X iría en sentido contrario, o sea, iría hacia Ujú, abajo. exactamente. Y por esa razón, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucede cuando ustedes van subiendo una cuesta? ¿Se cansan o van relajados? ¿Qué es lo qué le sucede a su cuerpo cuando ustedes van subiendo una cuesta? Se cansa. Se cansa uno, ¿verdad? Pero ¿y por qué cree que se cansa uno? Mire, esta componente, mire, la componente X de su peso es la que hace que se canse usted, ¿me? Porque cuando usted va subiendo, usted va, su cuerpo, sus músculos, queriendo vencer a esa componente X, que se va generando por el hecho de que usted es un plano inclinado. Entonces, ese proceso de que su cuerpo quiera vencer esa componente en X, es lo que pues realiza trabajo su cuerpo, ¿no? Para, para poder subir la cuesta, ¿verdad? En cambio, si usted va bajando, la componente X más bien le ayuda, ¿verdad? Entonces, por eso es más difícil la subida que la bajada, ¿verdad? Porque en la subida tienen que ir contra la componente en X y en la bajada pues la tienen a favor, ¿verdad? La componente en X. ¿Se entiende? Sí, sí, entiende. Ok, entonces, y obviamente vean que la componente en X, y esto es algo bien importante que lo tienen que tener en cuenta, jóvenes, así como comprensión, vean que este ángulo del plano inclinado va a variar de 0 a 90 grados, ¿verdad? Y eso va a ser la variación que va a tener el plano, ¿verdad? No va a tener otro valor, ¿verdad? O sea, el plano inclinado solo puede pasar desde 0 grados, que sería la superficie horizontal, a 90 grados, que pues sería la superficie, una superficie vertical, ¿verdad? Entonces vean que obviamente la componente en X, a medida que el ángulo va subiendo, o sea, a lo que quiero llegar es de que si yo evalúo seno de 0, seno de 0 es 0. Entonces vean que claramente en una superficie horizontal, seno de 0 es 0 y por ende entonces la componente en X sería 0. Y ese sería el escenario horizontal, ¿verdad? Y obviamente vean que la componente en X sería coseno de 0, 1. Y entonces vean que la componente en Y sería directamente el peso, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? En cambio, si yo tuviera el escenario horizontal, perdón, vertical, o sea que aquí fuera 90 grados, entonces yo tendría acá seno de 90, que seno de 90 yo sé que es 1, entonces vean que la componente en X se volvería prácticamente la componente del peso, y en el caso del coseno, la componente en Y sería coseno de 90, que esto es 0, entonces la componente en Y se volvería 0. O sea que prácticamente, jóvenes, a lo que quiero llegar es de que la componente en X, a medida van pasando de 0 a 90 grados, la componente en X se va volviendo cada vez más su peso. Entonces, por esa razón, entre más inclinada sea la cuesta, más difícil es subirla porque obviamente entre más inclinación tenga el plano, más porcentaje del peso va a asignar la función seno a la componente en X y por ende más difícil va a ser subirla. ¿Se entiende eso? Ya, ya entiende. Gracias. Bien, entonces, bueno, aquí por suerte aquí el ángulo no está cambiando y entonces pues lo asumimos como un constante. Entonces, teniendo claro eso, entonces yo puedo venir y plantear, ¿verdad? Las fuerzas que están involucradas en el plano inclinado y entonces lo voy a hacer aquí en la otra hoja. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, recuerden, como hemos colocado nuestro marco de referencia aquí, nosotros observando a la roca, ahí, ¿verdad? Antes estábamos acá, ¿verdad? Esto de aquí es observando la roca aquí, ¿verdad? Entonces se desarrolla este marco de referencia, ¿verdad? Pero en base a esto que esté aquí, yo voy a observar esto que está acá. ¿Sí? Entonces, para mí, de acuerdo a este marco de referencia, mi plano de movimiento se vuelve el eje X.
Entonces, solo hay aceleración en el eje X y ese es el objetivo, ¿verdad? De colocar ese marco de referencia ahí. Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser masa por aceleración en X y en Y lo que quiero es que se vuelva a cero, ¿verdad? Entonces, ahí la aceleración en Y vale cero, de acuerdo a ese marco de referencia. Entonces, en X, vean que tengo dos fuerzas. Tendría menos FK menos WX y todo esto sería igual a masa por aceleración en X. Entonces, ahí utilizo ya todas las fuerzas que están en X. Y ahora en Y, vean que tengo la fuerza normal para arriba menos la componente en Y y todo esto igual a cero. Hacemos el proceso de corroboración. Vean que tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 fuerzas. Entonces, no nos comimos ninguna, ¿verdad? Eso es bien importante que tienen que revisar a la hora de hacer un análisis de fuerza. Ahora, pues, intentemos hacer algunos despejes importantes. Vean que la fuerza normal va a ser la componente en Y. Y esto, pues, sabemos que es W coseno, ¿verdad? Entonces, esto sería W coseno de teta. O, en otras palabras, mg coseno de teta. Entonces, por definición, nosotros sabemos de que la fuerza de fricción es mu k por la normal. Entonces, voy a hacer la sustitución, ¿verdad? De la fuerza normal aquí en la expresión de la fuerza de fricción. Igual con la expresión de Wx, que yo sé que es mg por el seno de teta. Y todo esto igual a masa por aceleración. Entonces vean que bajo esta expresión yo puedo cancelar la masa para ir tratando de ir limpiando la ecuación. Y puedo sacar de factor común el término negativo. Entonces yo puedo decir la aceleración en X es el negativo de... Y vean que también puedo sacar de factor común la gravedad. De la gravedad multiplicado por el término seno de teta más mu k coseno de teta. Y vean que aquí está la expresión de la aceleración, en la cual pues claramente es una... Claramente es un movimiento y tengan mucho ojo con esto, porque como yo sé que la roca va a comenzar a moverse a lo largo del plano del eje X positivo, como lo dejaba claro yo por aquí, entonces yo sé que el objeto tiene inicia con una aceleración positiva. Mucho ojo con eso. Entonces por esa razón yo le dejo aquí este término positivo. Entonces ahora, obviamente, jóvenes, sabemos de que a pesar de que el objeto se está moviendo a la derecha, vean que es evidente que la roca a medida vaya subiendo a la cuesta, si ésta no tiene ninguna fuerza externa que le ayude a seguir avanzando en la cuesta, lo que le va a pasar es de que va a llegar a un punto donde ya no va a seguir subiendo, por el hecho de que, pues obviamente, aquí está jugando un efecto que obviamente no tiene relevancia cuando el plano es horizontal, pero sí lo tiene cuando es inclinado, y es el tema de la gravedad, ¿verdad? Entonces vean que aquí claramente el término de la aceleración que sufre el objeto queda relacionado directamente con el término G, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y calculamos ese valor, desde ya yo sé que este valor va a ser negativo por el hecho de que este movimiento del objeto, lo que le queda es desacelerar, ¿verdad? Entonces, esta desaceleración que sé que va a tener el objeto, va a tener que representarse con su respectivo signo. Cosa distinta que lo que hablábamos el día de ayer con el tema del sistema, que yo les decía que la aceleración nos tenía que dar positiva. Cuando hablamos de sistema, sí, nos tiene que dar positiva, porque obviamente cuando venimos y damos una representación del signo de la aceleración para cada objeto que está conectado,
a este se le da su respectivo signo de acuerdo al movimiento que se está dando. Pero cuando tenemos un objeto individual, como en este caso esta roca, el signo de la aceleración tiene que verse reflejado directamente en el movimiento. O sea que, en otras palabras, jóvenes, si yo tuviera la roca y en vez de que la roca hubiera partido de acá y que sé que aquí va a llegar a velocidad cero, yo hubiera tenido un escenario alterno en donde más bien la roca, en vez de partir de abajo, partiera desde aquí arriba. Entonces yo sé que dentro de mi plan de movimiento, o con eso, plan de movimiento, este se mueve hacia las X positivas. Por esa razón yo vine y le puse aquí positivo. Pero si la roca fuera bajando, entonces yo sé que la roca se va moviendo hacia las X negativas. Entonces yo aquí le hubiera tenido que poner un menos. Entonces vean que claramente la aceleración que tendría el objeto sería una aceleración positiva, porque lo que le va a quedar es aumentar su velocidad. O sea, si yo aquí parto de cero y yo quiero evaluar la velocidad que llega el objeto aquí, esta velocidad va a ser mucho más grande que la velocidad inicial, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que pasa si el objeto sube. O sea, si el objeto sube, parte con una velocidad inicial, pero yo sé que la velocidad final que va a tener aquí el objeto va a ser menor que la velocidad inicial, hasta tal punto que llega al punto de reposo. Pero, o sea, lo que quiero llegar es de que cuando sube, se dejar una desaceleración, que la única manera es con un signo negativo, y cuando baja, lo único que tiene que reflejar el valor que obtengamos es una aceleración positiva, ya que el objeto lo que está haciendo es aumentando su velocidad. ¿Se entiende eso, Juan? ¿Podría volver a repetir eso Ingeniero. último? Ok, ahorita tenemos esto positivo, ¿verdad? Entonces, vean que si tenemos esta aceleración positiva, estamos obteniendo una aceleración negativa. Entonces, aquí si el objeto sube, la aceleración tiene que ser negativa, a fuerza, porque el objeto tiene que desacelerar. En cambio, si el objeto parte desde arriba, la aceleración tiene que ser positiva, porque el objeto tiene que aumentar su aceleración. Entonces, por esa razón, como el objeto se mueve a la izquierda, X negativa, negativo, 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 entonces se cancelaría el negativo con negativo y voilà, queda positivo todo. ¿Se entiende ahora? Listo, ya, pero sería el mismo Ahora sí. proceso con el mismo diagrama. El mismo y todo. proceso, las mismas fuerzas y sería lo mismo. Ah, bueno, aquí con un pequeño cambio, ¿verdad? Porque obviamente si el objeto se mueve a la izquierda, entonces la fuerza de fricción iría a la derecha, ¿verdad? Entonces aquí cambio de signo con la fuerza de fricción, ¿verdad? Mucho ojo con eso, ¿eh? Entonces aquí iría con ese signo cambiado ahí, ¿verdad? Estamos. Listo, Ahí gracias. lo que cambiaría sería el signo de la fricción y obviamente el signo de la aceleración, ¿verdad? Ya que pues recuerden que la fuerza de fricción siempre tiene que ir en contra del movimiento, ¿sí? Ingeniero, una consulta. El coeficiente de fricción estática solo lo tomamos en cuenta cuando el objeto está en reposo. Así es. Ahorita Listo. no nos interesa la fuerza de fricción estática, ahorita estamos evaluando el movimiento nada más. Sí. Bien, entonces obtengamos este valor, jóvenes. ¿Cuánto nos da? Entonces sustituimos y entonces la aceleración en X sería menos 9.8 por el seno del ángulo que es 36, ¿verdad? Seno de 36 más 0.45 coseno de 36. A mí me queda menos 9.32. 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos? Entonces vean que aquí, jóvenes, esto es otra relación importante que tienen que ver. Si no existiera una fuerza de fricción, o sea, si mu valiera 0, entonces vean que todo este término se le hace 0 y entonces la expresión de las aceleraciones quedaría menos g por el seno de teta, ¿verdad? A lo largo de x unitario, obviamente, ¿verdad? Recuerden que esto es una expresión vectorial. Y pues vean que dependería únicamente del ángulo. Ajá, entonces imagínense, solo para que entendamos un poco, ¿verdad?
plano inclinado, sin fricción, va subiendo la roca, hay una desaceleración para acá, que tendría del orden de magnitud de menos g seno de teta. Y aquí está un ángulo teta, ¿verdad? Pero imagínense que qué pasaría si mi teta valiera 90 grados, o sea que ustedes tuvieran esto. Si su superficie fuera 90 grados, entonces ¿cómo le queda la aceleración? Sería A igual a menos G seno de 90, ¿no? Y seno de 90 es 1. Ah, entonces miren, le queda caída libre, ¿verdad? Entonces el objeto cae en caída libre. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, bien claro, ingeniero. Sí, O sea que vean que partimos de algo tan sencillo como un objeto que cae en caída libre. Luego hacemos un escenario que qué pasaría si el objeto fuera sobre un plano inclinado. Y esta ecuación de acá sería un plano inclinado con fricción, ¿verdad? Entonces aquí están los tres modelos, ¿verdad? Caída libre, plano inclinado sin fricción. Y aquí sería plano inclinado con fricción. ¿Sí? ¿Se entiende? ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Por qué f de y era 0? Ah, porque por eso inclinamos nuestro plano inclinado. No. O sea, el hecho de que yo me ponga aquí es que usted elimine el movimiento o la posible aceleración que tenga el objeto en Y. ¿Me explico? Porque si Sí, usted listo. quiere la aceleración en Y, póngase aquí, ¿verdad? Y ahí sí la va a ver, ¿verdad? Entonces aquí ya no sería cero, sino que sería masa por aceleración en Y, ¿verdad? Ah, ok, ¿Está? listo. Listo, gracias. Esto es cero porque estamos sobre el plano, ¿sí, verdad? Y esto, jóvenes, va a ser sumamente importante, es que cuando el día de mañana miremos ejercicios de polea, solo de esa manera, tratando de ubicarse en puntos muy específicos del movimiento del objeto, se nos va a facilitar el planteamiento de fuerza, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a analizar el día de mañana. Bien, todo esto sería la aceleración en X, y pues no sé qué otra cosa nos pedía también, una vez dice que una vez que una roca alcanza su punto más alto, permanecerá ahí o se deslizará hacia abajo. Bien, entonces, obviamente aquí nos está preguntando el escenario de qué pasaría cuando la roca llegue aquí, ¿verdad? A esta marca. Entonces, vean que aquí, jóvenes, nosotros de una manera u otra podríamos, vamos a ver si podríamos. Bueno, miren, sí podemos calcular varias cosas importantes. Una de las cosas importantes que podemos calcular, porque recuerden que todo esto viene basado en la cinemática, ¿verdad? Del movimiento del objeto. Y obviamente si yo viniera y sometiera a este objeto hasta el punto donde consigue su velocidad final igual a 0, o sea que en teoría en ese punto consigue la altura más alta, ¿verdad? Esta altura h, esta altura h máxima, pongámosle de esa manera. Vean que yo ya conozco 3 cantidades cinemáticas que sin ningún problema las podría utilizar para poder conocer ese valor de altura máxima e incluso también conocer cuánto fue lo que se movió sobre el plano inclinado, la roca. Y una de ellas es la velocidad inicial que me está dando el problema, que aquí está, que la roca comienza con 12. La otra sería la velocidad final que llega a la roca en ese punto. Y el otro dato sería la aceleración que acabamos de obtener con el análisis de fuerzas. Entonces, si yo me voy con estos datos, y entonces analizo a la roca, ¿verdad? Yo digo velocidad inicial 12, velocidad final 0, aceleración
menos 9.328, 328, perdón, metros por segundo cuadrado. Entonces, como mi marco de referencia fue a lo largo de esta superficie, entonces, si yo vengo y trato de aplicar MRUA, que obviamente esta aceleración es constante, vean que va a ser constante porque la única manera que esta aceleración cambie es que yo cambie mi ángulo, ¿verdad? Y eso obviamente no lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, este valor es constante, esto es constante, y esto es constante, y esto también es constante. Entonces, este valor que voy a obtener, siempre y cuando θ no cambie, y la superficie tampoco, va a ser constante, ¿verdad? Entonces, obviamente estoy en escenario MRUA, y entonces vean que aquí podría utilizar estas ecuaciones, y vean que estoy en X, ¿verdad? Entonces vean que como no tengo datos de tiempo ahorita y el problema no me lo está pidiendo, tampoco me está pidiendo lo del plano inclinado de la altura, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran, lo pudieran encontrar. O sea, aquí vean que los datos que tengo me servirían, al menos esta primera ecuación que tengo aquí, me serviría para conocer delta X, que delta X sería esto de aquí, ¿verdad? Esto para mí sería delta X, ¿sí? No se vayan a confundir, no vayan a pensar que delta X es esto, ¿verdad? Porque obviamente esto no es delta X. Recuerden que ustedes han colocado en esta marca para analizar el movimiento del objeto y gracias a eso obtuvieron esta expresión de la aceleración. Entonces, tienen que mantener congruentes sus puntos de referencia de acuerdo al movimiento que estén describiendo, ¿sí? Entonces, si nos vamos a ese valor, entonces vean que yo podría conocer delta X. Sería esto prácticamente. Y entonces me queda delta X igual, como esto es 0, me queda 0 menos 12 al cuadrado, dividido entre 2 veces, menos 9.382. 38.2. Entonces, si yo hago esto, entonces me queda 7.718 metros. Esto es lo que se va a mover en toda esta superficie, ¿verdad? Este color naranja es toda esta superficie de aquí. Ahora, obviamente, si lo que quiero conocer es la altura máxima, pues entonces yo me voy un poco a la geometría, ¿verdad? Entonces yo puedo decir también, aquí recuerden que hay un ángulo θ, yo puedo decir el seno de θ es la relación lado opuesto, que en este caso sería la altura máxima, entre la hipotenusa, que en este caso para mí la hipotenusa sería delta X, ¿sí? Y entonces vean que la altura máxima sería delta X por el seno del ángulo. Entonces la altura máxima sería 7.718 por el seno del ángulo, que es 36, ¿verdad? Este ángulo es 36. Entonces la altura máxima sería este valor por seno de 36, queda 4.536 metros. Vean que aquí obtuvimos la altura máxima, que va a llegar la roca, y si quisiéramos conocer el tiempo también lo podríamos conocer, ¿verdad? O sea, podríamos utilizar esta ecuación de aquí para conocer el tiempo que tarda la roca en llegar, y pues el tiempo sería BF en X menos B inicial en X entre la aceleración, ¿verdad? O sea, sería 0 menos 12 entre la aceleración, que es menos 9.328. Entonces 12 entre 9.328 queda 1.286 segundos. Entonces vean todas las variables cinemáticas que podemos conocer. Bueno, voy a hacer un cambio de color aquí para mantener un poco la congruencia. Este color azul es este color azul que está aquí, ¿verdad? Y pues vean que aquí están todas las variables cinemáticas que ustedes puedan conocer.
a partir de los datos que les estaban dando, ¿verdad? Y esto vean que es extra, pero sin ningún problema se los pueden pedir en el examen, ¿verdad? Así que tienen que estar preparados a saber utilizar las ecuaciones de MRUA, ¿verdad? Para estos ejercicios de fuerza y sobre todo de plano inclinado. ¿Se entiende, jóvenes, cómo funciona esto? Sí, ingeniero. Bien, entonces ahora respondamos al inciso B, si realmente la roca se queda ahí o qué pasa, ¿verdad? O sea, porque aquí la roca va a llegar a esta marca, pero recuerden que inmediatamente la roca llega a su reposo instantáneo y desaparece la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética y entra la fuerza de fricción estática. Entonces, aquí para el inciso B, tenemos que enfocarnos en lo que está pasando en la parte más alta. Tenemos que aquí está la parte más alta y entonces por aquí está la roca. Por aquí está la roca. Y entonces, pues, obviamente, si nosotros venimos y trazamos un diagrama de cuerpo libre sobre la roca, tengo siempre mi vector peso que viene hacia abajo, su ángulo, componente en X, componente en Y, fuerza normal, eso no desaparece porque la roca se haya detenido, pero ahora obviamente la roca lo que quiere hacer es comenzar a moverse para acá, hacia las X negativas. Entonces, como la roca quiere moverse para ahí, entonces la fuerza de fricción estática viene y surge en este otro sentido, a la derecha. Entonces, obviamente, jóvenes, aquí estamos en un reposo instantáneo. Reposo instantáneo, entonces yo vengo y digo fuerzas en X igual a 0. Aquí no hay aceleración, ¿verdad? Bueno, sí la hay, pero como estamos evaluando este momento instantáneo, lo hacemos igual a 0. O sea, esto es, ¿qué les puedo decir? Bastante parecido a lo que ocurre cuando tenemos un movimiento parabólico. Si ustedes recuerdan, cuando tenemos un movimiento parabólico, decíamos que en este punto la velocidad en Y era 0, ¿verdad? Pero a pesar de que la velocidad en Y era 0, la gravedad siempre estaba ahí presente. Entonces, igual aquí, estamos evaluando fuerzas en X igual a 0, pero la aceleración está queriendo empujar, ¿verdad? Hacia este movimiento en X a la roca, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? Pero para las ecuaciones eso es 0, ¿verdad? Ahorita. Entonces, tendríamos Fs a la derecha menos la componente en X igual a 0. Y en Y, pues igual, ¿verdad? O sea, en Y igual a 0. Entonces, normal menos el peso en Y igual a 0. Comprobamos siempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Están las 4 fuerzas. Entonces, despejamos. Fs yo sé que es mu S por la normal. Y esto sería W seno. NWY. O sea, NW coseno. Sustituyo esta expresión aquí. Queda mu S por W coseno de teta. Igual a W seno de teta. Y entonces, aquí, jóvenes, lo que tenemos que comprobar, aquí lo que tenemos que comprobar es cuál debería de ser. Vean que estoy asumiendo un escenario. Estoy asumiendo un escenario en el cual la fuerza de fricción estática es igual a la componente en X, ¿verdad? O sea, este escenario que estoy planteando aquí, de fuerza en X igual a 0, fuerza en Y igual a 0, este escenario principalmente, estoy asumiendo que la fuerza de fricción es igual a la componente en X. Entonces, esto generaría equilibrio en la roca y no se movería. Entonces, vamos a encontrar, ojo con eso, vamos a encontrar un coeficiente de fricción estático aquí en la ecuación, planteando con estas fórmulas. Vamos a encontrar un coeficiente de fricción estático que me acredite de que esto va a mantenerse en reposo, pero
con pequeñas fluctuaciones en ese valor del coeficiente, esto va a ocasionar de que la roca comience a moverse, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí esto se cumple como lo que les mencionaba, no sé si era a ustedes o la sección de las 11, que espero que estén viendo los videos también de las 11, con el tema de la fuerza, ¿verdad? Porque aquí la única manera de que el objeto o la roca permanezca en reposo es de que la fuerza de fricción sea mayor o igual a la componente en X del peso. Mucho ojo con eso. Esto generaría que la roca se quede ahí estancada, ¿verdad? Que no se mueva. Pero si la fuerza de fricción estática es menor que la componente en X del peso, entonces esto va a desencadenar movimiento, porque obviamente la fuerza de fricción estática no va a soportar la fuerza del peso que va a la izquierda, y entonces la roca lo que va a hacer es que va a comenzar a moverse. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos evaluando el escenario de qué pasaría si estos fueran iguales. Ustedes vean que aquí se cancela la componente del peso. Ustedes vean que mu s, para que el sistema permanezca en reposo, sería seno de teta entre coseno de teta, o sea, la tangente de teta. Entonces, si yo evalúo eso, yo digo mu s es la tangente de teta, o sea, la tangente de 36 grados. Yo evalúo la tangente de 36 grados. Esto me queda 0.72. 0.726. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa si el coeficiente de fricción estático es 0.726? Si es 0.726 o mayor, ojo con eso, vamos a aclararlo aquí. Si mu s es igual a 0.726 o mayor, se cumple el escenario de que Fs es mayor o igual a la componente en X y entonces el objeto no se mueve. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es de que mu s vale 0.65. Esa es la realidad que nos están dando. Entonces, esto obviamente, si mu s es menor a 0.726, entonces se cumple el escenario donde la fuerza de fricción estática es menor que la componente del peso y entonces el objeto sí se mueve. Esto es una manera de corroborar con el coeficiente de fricción estático. ¿Me explico? Pero también ustedes pueden calcular las magnitudes, ¿verdad? Fs, ¿qué sería? Mu s por la normal. ¿Cuánto vale mu s? 0.65. ¿Cuánto vale la normal? Era la componente en Y por el coseno, ¿verdad? O sea, creo que dan la masa del problema, ¿no? ¿O no la dan? Ah, bueno, si no la dan, entonces no podemos corroborar, ¿verdad? Creo que no la dan, ¿verdad? No dan la masa. Bien, entonces si no dan la masa, entonces la única manera de corroborarlo era por este medio. Porque si nos hubieran dado la masa, entonces hubiéramos podido comparar, ¿verdad? Hubiéramos podido calcular Fs, que hubiera sido mu s mg coseno del ángulo, y la componente en X, que en teoría sería mg por el seno del ángulo. Y hubiéramos calculado los valores y ver quién es mayor o cuál es menor, ¿verdad? Pero como no nos dan la masa, entonces la única manera de asegurar de que sí se mueve es bajo esta comparación de los coeficientes de fricción. ¿Se entiende eso, Juan? Sí, ingeniero. Sí, sí, entiendo. Bueno, igual acá nos podemos inventar una masa, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este valor que obtuvimos acá de 0.726 es independiente de las masas. Podemos inventarnos una. ¿Qué pasaría si m hubiera sido, y si ustedes se fijan, la aceleración también no depende de la masa, ¿verdad? Vean que es independiente de m. Entonces podemos inventarnos una masa, de hecho, ¿verdad? Entonces imagínense si m hubiera sido 1 kilogramo, ¿verdad? Si la roca hubiera sido 1 kilogramo, esto le hubiera quedado 0.65 por 1 por 9.8 por coseno de 36, y aquí les hubiera quedado 1 por 9.8 por el seno de 36. Entonces 0.65 por 9.8 por coseno de 36, queda esto 5.153 newton, y el otro 9.8 seno de 36 queda 5.7660 newton. Ustedes vean que aquí claramente Fs
de acuerdo a estas magnitudes, Fs es menor que la componente en X. Entonces vean que se corrobora lo que acabamos de decir. ¿Sí? ¿Se entiende, joven? Listo, gracias, ingeniero. Bien, entonces ya no nos queda chance de hacer otro ejercicio más, pero este ejercicio vean que son como 3 en 1, ¿verdad? Entonces, traten de hacer otro ejercicio de plano inclinado. Yo voy a tratar de hacer otro en la sección de las 11, pero vean los videos, ¿verdad? Porque si no, se quedan solo con esto. Entonces, yo en la sección de las 11 voy a hablar hoy también de plano inclinado. Y voy a tratar de hacer un ejercicio con un sistema. Y pues mañana haríamos ejercicios de poleas, ¿verdad? Poleas, casos especiales, ¿verdad? De poleas o también objetos que están así en escenarios como bien específicos, ¿verdad? Donde pues se estén generando casos ahí medio raros, pero recuerden, ¿verdad? Que aquí tienen que hacer la mayor cantidad de ejercicios, ya que cada ejercicio, jóvenes, se tocan escenarios como que muy específicos, ¿verdad? O muy aplicables bajo ciertas condiciones geométricas uh, para la resolución de lo que nos piden, ¿verdad? Vean que aquí obviamente tuvimos que recorrer un poco a la geometría para poder encontrar esta altura máxima, ¿verdad? Entonces, esos como detallitos que solamente haciendo el ejercicio se pueden explicar, ustedes tienen que como que agotar esas instancias, ¿verdad? Y pues hacer la mayor cantidad de ejercicios que se pueda. Bien, si no hay dudas, jóvenes, entonces mañana continuamos con esto, ¿verdad? Y ya mañana se... Sí, yo tengo una consulta, ingeniero. Es respecto a un ejercicio que realicé. Es un ejercicio simple, pero respecto a la respuesta. Bueno, el ejercicio decía que un avión se mueve en dirección noroeste a una velocidad de 735 kilómetros por hora. Entonces, lo único que nos pedía eran las componentes de la velocidad. Entonces, yo las saqué y cuando corroboré con el solucionario, una de las componentes, o sea, las dos salían positivas, pero yo una la había dejado negativa porque al moverse al noroeste, consideré que la componente en X iba a ser negativa. Entonces, solo me gustaría saber por qué pasó eso. Pues la verdad que, así como usted dice, si nos vamos al tema del noroeste, en el noroeste estamos prácticamente en el segundo cuadrante. Sí, sí. Entonces, en el noroeste, segundo cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Así las puse yo, pero en el solucionario salían positivas las dos. Pues entonces no le haga tanto caso al solucionario, porque el solucionario no es el libro, sino que son ediciones externas al libro, ¿verdad? Así que sí. puede haber errores. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, nos vemos mañana entonces, joven. Cheque. Gracias, ingeniero.